Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La rehabilitación de viviendas es crucial para lograr una mayor eficiencia energética. Actualizar sistemas de aislamiento, ventanas, sistemas de calefacción reduce el consumo de energía, disminuye las emisiones de carbono y ahorra dinero en facturas energéticas. Además, mejora la calidad de vida de los habitantes y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Y de todo esto hablaremos con Javier Torremocha. Él es el director del canal de rehabilitación y reformas de UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios. Javier, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerte en el programa. Javier, para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, cuéntanos qué es UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios. Bueno, UCI es una entidad financiera que pertenece a dos grupos bancarios europeos y mundiales, que son el Banco Santander y el Grupo BNP Paribas, y es una entidad financiera que ya tiene más de 30 años de antigüedad. Durante muchos años nos hemos dedicado fundamentalmente a financiar hipotecas a los compradores de vivienda de primera y segunda residencia, pero desde hace 4 o 5 años más o menos estamos mucho más enfocados a la financiación sostenible, a la financiación de las mejoras y rehabilitaciones de edificios, y en esa parte es en la que más metido estoy yo. Javier, el pasado, para ya meternos en tema, ¿no? El pasado día 20 os reunisteis más de 70 especialistas en rehabilitación y en reformas en Barcelona, ¿no? Para debatir sobre las necesidades de nuestro parque inmobiliario. Cuéntanos un poquito quién participó en ese evento. Bueno, fundamentalmente estaban los primeros o las personas más importantes o influyentes dentro de lo que es el sector de la rehabilitación en Barcelona, quizá en Cataluña también, ¿no? Por un lado había gente también incluso de las administraciones públicas, estaba Jaume Fort de la Generalitat, pero también había pues miembros del gremi de constructors, como su presidente. Y también estaban pues miembros de los colegios de administradores de fincas, del Colegio de Arquitectos de Barcelona y Cataluña, y muchas empresas de rehabilitación interesados en conocer que podemos hablar o debatir sobre la mejora del parque inmobiliario existente, que es un poco lo que también desde UCI buscamos con la financiación y con nuestros planes de ayuda y de promoción de la rehabilitación. Eso te iba a preguntar un poquito ahora, ¿no? ¿Cuáles habrían sido los principales temas que se han abordado en esta reunión? Entiendo que lo de la rehabilitación como tema principal, pero se han tocado otros temas, como por ejemplo financiación. Bueno, sí, a ver, nosotros hablamos fundamentalmente de 3 asuntos. ¿Sí? Por un lado, presentamos un observatorio con datos además más concretos de Cataluña, ¿Sí? Un observatorio sobre la vivienda sostenible en el que hablábamos sobre todo de las opiniones que habíamos encuestado a más de 2.000 personas sobre sus apetitos a la hora de rehabilitar o reformar sus viviendas, qué obstáculos podrían encontrar, qué ventajas le ven, si tienen ganas de tener una vivienda o vivir una vivienda sostenible. Sí, ahora te preguntaré Luego, por otro lado, un poco más vale. sobre el informe. Vale, luego por otro lado también hablamos de una cosa que tenemos más en exclusiva dentro de UCI, que es el plan RER, que es el ¿Sí? plan de rehabilitación energética residencial, que es algo de lo que me siento muy orgulloso porque es una iniciativa que tenemos en marcha con la Comisión Europea, en la que nosotros lo que hacemos es promover la rehabilitación en las comunidades de propietarios de 4 áreas del Estado, en concreto también en Barcelona y la MB, para localizarlo más en Cataluña. Y lo que hacemos aquí es que hemos recibido un dinero a través del mecanismo ELENA, el European Local Energy Assistance, para
invertir o promover la rehabilitación sostenible en el parque inmobiliario de esas 4 áreas, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, fundamentalmente, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros aquí hacemos o promovemos, mediante la realización de estudios y informes y preinformes, a las comunidades cómo quedaría una obra dentro de una comunidad de propietarios si se decidieran hacerla, qué presupuesto tendrían, qué subvenciones tendrían, qué ahorros en energía y ventajas en confort podrían tener también. Eso es Eh, básicamente para lo que hemos recibido esa ayuda, sí. Comentabas bueno, que dices a conocer el primer bueno, informe, ¿no?, del Observatorio sobre la Vivienda y Sostenibilidad Ujú. en Cataluña, ¿no? Y me gustaría comentar un poquito esos datos, ¿no?, los que se extrajeron de este informe. En primer lugar, ¿cuáles serían porque sé que lo consultasteis en el informe, cuáles serían las reformas más valoradas por los propietarios de vivienda en Cataluña? Bueno, la más valorada es la instalación de paneles solares fotovoltaicos. Ahora mismo está muy en boga. Además, algo lógico, porque nuestro país tiene, tiene muchas horas de sol y es Sí. muy fácil y muy eficiente instalar placas solares. Además, las placas ahora son mucho más eficientes desde el punto de vista de la de transposición de energía para poder ahorrar en nuestro consumo doméstico. El 57% más o menos de las personas valoran como más importante la instalación de un panel solar fotovoltaico. Un 50% también se están muy interesados en la instalación de ventanas aislantes. Tenemos que tener en cuenta que los fondos Next Generation, Mm. que llegaron hace 2 años y que apoyan y subvencionan algunas mejoras de eficiencia energética en nuestras viviendas, tienen un programa en concreto, el programa 4, que sobre todo viene muy beneficioso cuando se instalan ventanas aislantes y se puede recibir una subvención o un apoyo económico por parte de estos fondos, ¿no? Con lo cual hay cierto interés. Y luego ya un 50% también están interesados en hacer reformas de aislamiento térmico, lógico, porque la Claro. calefacción es probablemente el mayor consumo de energía. Y también, ¿por qué no?, la iluminación en bajo consumo, que también está en cuarto lugar, con un 46% de interés por parte de los españoles a la hora de tener como mayor deseo a la hora de reformar su vivienda. Porque si hablamos en general, Javier, ¿cuáles serían las reformas que más necesitarían nuestros edificios? Porque estamos hablando que en Barcelona, aquí tenemos un parque inmobiliario bastante, con unos cuantos añitos, bastante envejecido, ¿no? Que necesitaría quizá reformas importantes. Bueno, vamos a ver. El parque inmobiliario de la ciudad de Barcelona es probablemente de los más antiguos de España. Mm, Tiene una media, toda la zona del Eixample, etcétera, de unos 69 años de antigüedad, mm, lo cual lo convierte en un parque inmobiliario que necesita o demandante de una rehabilitación y, ¿por qué no?, de una rehabilitación ya que mejore la sostenibilidad y que mejore la eficiencia energética. mm, La mayoría de las cosas que se pueden hacer, fundamentalmente se pueden hacer tres cosas, ¿no? O, por un lado, la más importante es la mejora del aislamiento o de la envolvente dentro, digo, de un edificio. Estoy hablando de un edificio donde viven sí. una comunidad de propietarios, ¿no? Mm, Ahí se pueden hacer la mejora del aislamiento exterior mediante la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior, un SATE, sí. normalmente se llama así, o una fachada ventilada. Y, ¿por qué no?, luego también se puede trabajar en la cubierta mediante la instalación de un panel solar fotovoltaico o mejorando el aislamiento de la misma, dado que también es un lugar por el que suele perderse mucho calor y se gasta mucha energía dentro de lo que es la comunidad. Y luego, por último, también invertir, como no, en iluminación, poniendo iluminación LED o mejorando la iluminación, para que todos estos componentes consigan mínimo una reducción de un 30% de consumo de energía primaria no renovable, que es lo que necesitamos para aprovechar los fondos Next Generation que han venido en los últimos 2 o 3 años para apoyar estas reformas y rehabilitaciones de los edificios. Ujú. Da la sensación que acerca de estos fondos hay mucho desconocimiento a la hora de plantearse, ¿no?, una rehabilitación de este tipo. No todo el mundo conoce que se pueden utilizar estos fondos para hacer este tipo de rehabilitaciones. ¿Es así o no? Así es, el 8 de cada 10 encuestados de este observatorio desconoce lo que son los fondos Es Next que todo el mundo Generation. se piensa que los fondos es únicamente para empresas y han llegado para ayudar a las empresas a, bueno, a hacer transformación digital, porque es lo que se ha dado quizá más publicidad, pero para todas estas inversiones también existen estos fondos.
Sí, sí. A nivel nacional estamos en un 84, el dato de desconocimiento. Es verdad que en Cataluña mejora un poco, muy tímidamente, porque solo es un 2% menos, es un 82. Pero es verdad que 8 de cada 10 encuestados desconoce también, pues desconoce estos fondos y desconoce incluso la existencia de la financiación a comunidades de propietarios que permite cubrir estas necesidades de rehabilitación que no dudemos que van a ser necesarias de realizarse, ¿no? Hay un tema que comentamos en la presentación de la semana Mm. pasada ante todas estas personas que vinieron a estar con nosotros allí, que tuvimos en el debate y que coincidíamos todos en eso, y es la nueva directiva de PVD que entrará en vigor en breve y que es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea y que se refiere fundamentalmente a la necesidad por parte del parque inmobiliario español de transformarse en una certificación energética mínimo de la letra E a partir del año 2030. Estamos hablando de 7 años. Es cierto que es tiempo, Sí, pero pero corre muy no deprisa el olvidemos. tiempo. No, y además es que el parque inmobiliario, por lo menos en España y en Cataluña en Mm. concreto, en Cataluña el dato es muy importante. El 35% de los edificios de Cataluña, fundamentalmente del área de Barcelona y área metropolitana, son F o G, certificación energética. Por lo tanto, tendrán que transformarse en 7 años. Es decir, esto hay que hacerlo. Ujú. Se tomarán medidas las que el gobierno o la Generalitat en este momento o en ese momento consideren apropiadas, pero es una directiva europea, hay que cumplirla. Y es Ujú. más, en el año 2033 Sí, tendremos que transformarnos a letra D. O sea, en 10 años tendremos que ser todos los edificios del Estado tendrán que tener una certificación energética D o superior. ¿Qué significa claro. esto? Que habrá que hacer rehabilitación, sí o sí, habrá que hacer reformas y mejoras, sí o sí. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que impiden realizar estas rehabilitaciones en las comunidades de vecinos, ya que nos centramos en este tema? ¿Cuáles son, qué frena, ¿no? Estas rehabilitaciones? Bueno, hay tres cosas que hacen. Hay una que es evidente, que es el coste de la reforma. De hecho, en Cataluña, a nivel nacional es un 75% el freno del coste y en Cataluña es sorprendente porque es un poco menos, ¿no? Mm. Pero bueno, tampoco es una cantidad que sea muy importante. Más o menos coinciden en general en el estudio en todo el Estado que el coste de la misma es lo que más echa hacia atrás. Pero también hay un dato importante y es el hecho de convencer a los vecinos. No deja de ser una obra o una rehabilitación que se hace en común con tu grupo de vecinos y hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Lógicamente. Y luego quizá por último, una tercer freno, podríamos decir, es el tiempo en el que se amortiza una obra de este tipo. Es cierto que esto más bien es fruto del desconocimiento, porque si Claro. se hace una mejora de eficiencia energética, que la obra puede durar alrededor de un año o menos de un año incluso, podemos conseguir unos ahorros muy importantes en nuestra factura energética a nivel nuestra propia vivienda. No olvidemos que si el 75% de los catalanes viven en altura, es uno de los datos más altos del Estado. O sea, es decir, que casi todo el mundo o una gran parte de la gente vive en viviendas en altura, vive en pisos, ¿no? Ujú. Y cuando tú vives en un piso, conseguir una mejora de eficiencia energética en tu vivienda es muy difícil. A no ser que cambies las ventanas, poco más puedes hacer, porque la parte exterior es común con el resto de vecinos. Hay Claro. que ponerse de acuerdo. Entonces, esto, sin embargo, cuando lo haces, cuando se instala un SATE o una fachada ventilada o cualquier tipo de actuación que se hace en la envolvente, se mejora, incluso en algunos casos, un 30 o un 40% el consumo de energía en calefacción y en otro tipo de consumos que realizamos a nivel doméstico, ¿no? Y por tanto la factura y en nuestra vida diaria se amortiza y se nota. Ujú. Hemos visto que en los últimos años y más en estos últimos meses, todo el mundo hemos experimentado una mayor preocupación por ese ahorro energético debido, bueno, al momento socioeconómico que nos encontramos, también ha influido muchísimo. Estamos tomando más conciencia de lo que significa, ¿no? Ese ahorro energético en nuestros edificios. ¿Habéis notado vosotros un mayor interés o un mayor repunte, como mínimo, en pedir información para estas reformas? Bueno, es verdad a ver, como dato dentro de lo que es el estudio, a ver, a nivel nacional y a nivel catalán es muy parecido el dato, no lo voy a Sí. diferenciar porque es casi idéntico, pero por ejemplo, el 98% de las personas encuestadas
creen que la rehabilitación podría mejorar el valor de su vivienda. El 85% invertiría en una reforma de eficiencia energética. Y de hecho, aproximadamente 6 de cada 10 propietarios, en algunos casos, en algunas comunidades incluso sería 7, Galicia, por ejemplo, destaca en esto, harían reformas en los próximos 5 años y de ellas serían sostenibles, ¿no? Hay un Sí. dato aquí curioso y es que aunque la media de inversión en reforma para mejorar tu vivienda está en unos 10.000 euros aproximadamente, que es lo que haría el 75% de los encuestados, hay un dato curioso y es que las mujeres estarían más dispuestas a invertir en una reforma sostenible que los hombres. No es un dato muy diferencial, pero sí es un dato que me llama la atención. Hay un 5 o 10% de sesgo en las mujeres cuando hemos preguntado en los datos de la encuesta, en las que se nota que ellas estarían dispuestas a invertir un poco más de dinero a la hora de adquirir una vivienda sostenible o en una reforma de eficiencia energética dentro de su propia vivienda. Ujú. Hablando en general también y para la gente que nos está escuchando, que a veces no sé si tienes el dato o un aproximado, cuando hacemos una inversión de este tipo en uno de nuestros edificios, ¿de qué porcentaje de ahorro más o menos estamos hablando? Ya sé que cada edificio es un mundo y cada vivienda tiene su idiosincrasia, pero más o menos ¿de qué ahorro estaríamos hablando en cuanto a Pues, energías se refiere? a ver, es difícil decir exactamente una No, cantidad de ahorro. Es evidentemente. cierto que los fondos, pero es cierto que los fondos, por ejemplo, los fondos esto lo miden muy bien para la hora de valorar las subvenciones que se pueden percibir, ¿no? Al final, lo que se puede o lo que se suele hacer cuando se hace un informe o un desarrollo a través de una memoria o una Ujú. teoría energética para poder mejorar la eficiencia energética y hacer una obra al respecto, se busca un mínimo de un 30% de mejora de eficiencia en el consumo de energía primaria no renovable, es decir, la energía que proviene de fuentes no renovables como petróleo, combustibles fósiles, etcétera. Cuando conseguimos un mínimo de un 30%, a partir de ahí podemos recibir ayudas Ujú. y empezamos a notar de manera sustancial el ahorro en nuestras facturas. Esto lo hablo a nivel edificio, pero también puede ser a nivel vivienda unifamiliar. Por ejemplo, en una vivienda particular, en un piso, si nosotros cambiamos las ventanas y las hacemos con unas ventanas que tengan una rotura de puente térmico o que tengan una mejora considerable del aislamiento, que las hay y que tampoco tienen un coste muy Ujú. elevado, depende evidentemente de cuántas ventanas tenga un piso, ¿no? Pero para un piso de 90 a 100 metros cuadrados, aproximadamente pueden ser unos 4 o 5 mil euros, están prácticamente cubiertas con las ayudas del programa 4 de los fondos Next Generation. Y evidentemente se consigue un ahorro de más de un 10% en la factura energética de nuestra vivienda. Que a lo mejor del día a día, pues no, quizá no se nota tanto, pero que luego después en nuestro bolsillo, claro que se nota. Y desde luego donde se nota mucho es cuando se hace una mejora de eficiencia energética, una obra sobre todo en la envolvente de un edificio, un SATE o algo como lo que he comentado antes, en una comunidad, en lo que es el edificio en el que vivimos. Ahí ya los ahorros al torno al 40-50% pueden ser fácilmente destacables y se pueden conseguir. Si hablamos, nos decías en la entrevista que tenemos fechas marcadas para cumplir, ¿no? En nuestros edificios. Marcabas el 2030, después el 2033. ¿Cómo crees que irá evolucionando todas estas rehabilitaciones? Porque es que tú me hablabas, son 7 años, son mucho tiempo, pero es que también son muchos edificios los que hay Sí. que rehabilitar. Me parece a mí, no sé, he visto desde fuera, a mí me parece poquísimo tiempo. Bueno, es poco. Sí, hombre, a ver, hay que hacer medidas, tendrá que tomar medidas las autoridades, ¿no? Entiendo, al respecto, para que la gente vaya concienciándose más. Yo creo que hay que promoverlo, hay que divulgarlo, pero bueno, en cuestión de tiempo, a ver, hay una serie de compromisos que Sí. como Estado tenemos constituidos. O sea, en el año 2030 se supone que todos los estados de la Unión Europea deben tener el compromiso de 2030, es un 50% de reducción en el consumo de energía primaria no renovable, y Sí, el año 2050 es 0% de emisiones, ¿no? ya. Yo no sé si esto se va a conseguir o no, pero desde luego se va a pretender que se consiga. Entonces, desde las zonas de bajas emisiones, que ya, por ejemplo, este año hablo de los coches, no es mi Sí. tema, pero sí que es cierto que a todo el mundo le afecta, las zonas de bajas emisiones que ya están en todas las
localidades de más de 50.000 habitantes, y si no están, deberán estar, y por tanto pues notaremos lo que notamos cuando entramos en Barcelona o en Madrid o en esas grandes ciudades donde ya no hay posibilidad de utilizar un coche que no sea híbrido o eléctrico o por lo menos eficiente. Pues al final esto se irá notando y se irá haciendo paso a paso en nuestra vida diaria. Y en los edificios, no olvidemos que nuestras viviendas son uno de los mayores consumidores de energía. El 40% de consumo de energía o de las emisiones de CO2, mejor dicho, son en las viviendas. Entonces, claro, hay que actuar contra esos consumos y esas emisiones, porque evidentemente, si no, no podremos cumplir los compromisos y no conseguiremos que en el fondo nuestros entornos sean más saludables, porque la palabra salud es muy importante en la eficiencia energética. Creo que es algo que es a veces difícil de medir, pero sí que es cierto que sabemos por estudios y tal, que bueno, no creo que ahora tenemos poco tiempo, pero se puede hablar de esto como algo muy importante. Se consiguen mejoras en la salud cuando se consigue mejorar el ahorro en consumo y en eficiencia energética. Pues Javier, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información o que directamente quieran contactar con vosotros, por favor, déjanos una página donde puedan encontraros con facilidad. Bueno, nosotros tenemos una dirección que es uci.com, donde pueden entrar, donde pone Plan RER, y en Plan RER también lo pueden encontrar. Es una landing que está dentro de la web de UCI, y ahí pueden pedir información. Incluso pueden pedir la solicitud de un preinforme o un informe para que podamos ayudar a la comunidad a que puedan saber qué obra podrían hacer y qué mejora podrían conseguir, e incluso qué ahorros tendrían en subvención, lo que comentaba antes del Plan RER. Y luego, pues, insisto, a través de uci.com pueden contactar con nosotros, con cualquiera de nosotros del área de rehabilitación, para que les podamos asesorar en cuanto a financiación, en cuanto a información sobre mejoras y en cuanto a cualquier cosa que necesiten. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por hablarnos de algo tan importante como es la eficiencia energética en nuestras viviendas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Gracias, un saludo. Adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.